Sí, pero como el tema de la línea y toda la plataforma tecnológica no dio el resultado esperado, sí, no se han vuelto a sacar encuestas ni se han vuelto a sacar las estadísticas sobre la cantidad de personas que están siendo atendidas por el sistema. Hay sí, unas encuestas muy etéreas y un poco gaseosas en el aire sí, sobre los recursos que se han destinado, pero para la atención de la población migrante, sí, que sobre eso sí han sacado bastantes estadísticas de cuánta gente han atendido, cuántos niños sí, han nacido y como un decálogo de, de las enfermedades como que más consultan. sí. Pero Y con respecto al acceso al servicio, con la nueva plataforma, no han sacado estadísticas porque, y más aún en Bogotá, como se cerraron prácticamente 8 EPS por orden de la superintendencia, el sí, sistema está colapsado a nivel nacional inclusive. sí, Entonces, sí, la sí. línea no sirve para nada. Pues tome como referencia, hay una estadística que se pronuncia todo el tiempo que es Bogotá, ¿cómo vamos? Pues tome como referencia, si la propia entidad no tiene una precisión, no ha evaluado ese proceso, pues tome a Bogotá, ¿cómo vamos? Que ahí también se hacen análisis por sector, a ver Ok, si en Bogotá, ¿cómo vamos? Encuentra datos. Pues de por sí lo que dice Bogotá, ¿cómo vamos? Es comprobado, porque ellos no sí, se arriesgan a ser desmentidos. Entonces son datos que son precisos y son sustentados. Entonces, Bogotá, como ahí esas estadísticas en términos de manejo de la salud le pueden dar una orientación muy precisa. ok, profe, muchas gracias. Sí, Entonces el contexto sería aterrizarlo todavía un poquito más en una zona un más poquito, sí, específica. sí, sí, claro, claro, claro. Porque de ahí pueden resultar situaciones críticas en términos de comunicación. Entonces, si por ejemplo, por poner por determinar algo, regiones de Usme o Ciudad Bolívar, que puede ser verídico, cuál es el acceso que la población tiene al Internet, a la Wi-Fi. Se Ok, pueden conectar, no lo pueden hacer, entonces ahí puede haber otra motivación para que el programa como tal no haya tenido éxito, ¿sí? Es que ok. la gente no tiene acceso, ¿sí? al dispositivo. Esas son unas de las variables que yo pues había detectado, la Sí, falta de conocimiento de cómo sí, acceder al sistema y la sí. falta de internet o de equipos, No, pero en síntesis la gran falla del sistema es que efectivamente la gente ya puede comunicarse de inmediato con un operador para una cita y el tema es que nunca hay citas, nunca hay sí, especialistas, no, o sea, el sí. servicio no lo están prestando porque no tienen capacidad para atender. De todas maneras, hay un referente, es el analfabetismo funcional, o sea, la capacidad real que tiene la población de, de manipular los dispositivos. Es Hmm, el primer referente. Y luego, otro referente puede ser la capacidad instalada para atender la avalancha, o sea, qué capacidad real tiene la plataforma para atender eso. Y por último, lo que usted plantea, cuál es realmente la, la oferta que tiene el sistema para la demanda de la población. Realmente está en capacidad de cubrir, tiene capacidad de cobertura, tiene capacidad de ofertar los servicios que la gente está o simplemente es un efecto publicitario, por llamarlo de alguna manera. yo entre mis conclusiones coloqué, inclusive yo había formulado dos preguntas Sí, que se atacaban entre sí y sí, la central era si es posible intervenir un servicio o la prestación de un servicio sí, desde un solo aspecto o hay que hacer una intervención integral desde todas las aristas de ese servicio. Porque en Bogotá el tema de o sea, el tema de la plataforma, ellos lo vieron muy ligero de hagamos que a la gente le quede más fácil acceder al servicio, pero nunca entraron a verificar efectivamente si estaban las condiciones dadas para prestarlo. es que Entonces no hicieron nada realmente. está clara la debilidad del Estado Sí, en la en prestación. cabeza. Claro, claro, hay cuatro situaciones específicas que es realmente donde se magnifica el concepto de política pública. Uno, la salud. Dos, la educación. Tres, la infraestructura.
y 4, la seguridad. Eso no depende, implícitamente, eso no depende del sector en sí mismo. O sea, yo no puedo pretender que para perfeccionar esos 4 elementos tengo que potencializar el sector. No, esos sectores, cada uno de estos sectores depende de los otros. O sea, una salud efectiva depende de la infraestructura, una salud efectiva depende de la movilidad, de las comunicaciones, una salud efectiva depende de la propia magnitud del referente educativo de la población. O sea, eso, precisamente la salud tiene que ser una política pública. Eso es lo que es una política pública, pero es una cuestión macro, no de un sector, eso no es local, ni siquiera regional, ni siquiera la localidad como tal. No, eso es una disposición macro. La salud es algo que cubre y que traspasa, transversaliza, si cabe el término, todos los demás sectores. Entonces, por eso es imposible que si lo tomo únicamente como un fenómeno sectorial, en el mejor de los casos, o coyuntural, o sea, producto de una pandemia, de un problema circunstancial, contingente, entonces voy a solucionarlo de esa manera. No, el problema de la salud es un problema global, es un problema general. Sí, señor. Sí. Ok, voy a darle ese enfoque entonces con lo que me ha... Perfecto, Julián. Claro, profesor. Muchas gracias. A usted. ¿Aló? Rubí Amparo está conectada hace tiempo, fue de las primeras. Oscar. Ivonne. Diego. Buenas noches, profe. Diego. Sí, Diego, sí, señor. ¿Cómo me le va? ¿Bien, bien? ¿Cómo ha estado? Bien, afortunadamente, bien. Sí, señor. Bueno, mi profe, en mi caso, como se estuvo revisando mi trabajo, es el de bicicletas públicas de Zipaquirá. Sí. Entonces, lo que hice fue, pues, ya hay modelos de... Le estoy escuchando entrecortado. Lo que hice fue implementarlo en el municipio de Zipaquirá, pues, donde vivo. Sí. Entonces, pues, por parte de la Gobernación de Cundinamarca se creó un programa y pues eso fue lo que yo en el trabajo empecé a especificar y a darle los conceptos desde la rama, digamos, desde la parte como gubernamental que es la gobernación, y de ahí lo empecé a bajar hasta lo municipal. Sí. Entonces, pues, donde más le di enfoque fue en el tema de, pues, de vías, el tema de capacitación. Entonces, pues, yo a lo último, o sea, me han salido bastante hojas y pues ya estoy finalizando. De pronto con lo que yo lo disfruté como con las DOFA. Sí. Como para mirar qué debilidades, qué oportunidades, qué amenazas son latentes para, pues, para que ese programa, pues, perdure en el tiempo. Sí. Entonces, no sé, profe, ahí su merced, pues, no sé qué más me pueda aconsejar. Mire, valga decir el término muy coloquial, el problema con la bicicleta es que el gobernante o las instancias institucionales creen que es una solución muy consistente, podría decirse, que es tomar una máquina muy económica, muy barata, ¿sí? Muy versátil, de fácil acceso, de acceso casi que absoluto en términos de la persona o en términos de la institución. O sea, de la persona, un porcentaje muy alto de las personas están en capacidad de adquirir una bicicleta. O
el propio Estado le resulta sumamente económico dotar a la población de una bicicleta. O sea, esa es la parte, digamos, esa sería como la fortaleza de un tipo de soluciones de este tipo, de estas características. Sin embargo, ahí aparece otra situación mucho más compleja y es la que no se evalúa. Y es que cuando yo individualizo el transporte, ¿sí? Aquí lo que se trata es, primero, los requerimientos que implica el desplazamiento. Segundo, el concepto de maquinización, o sea, cómo superamos las propias posibilidades naturales que tiene el ser humano de desplazarse por la máquina. ¿Qué tipo de máquina? Es una máquina sumamente versátil, sumamente accesible. Entonces, parece que fuera la solución, una suerte de, para utilizar una metáfora, una suerte de solución mágica. No, esto conlleva otra serie de situaciones sumamente críticas, sumamente cuestionables. Y es, ojo con eso, es el riesgo. Es el concepto de riesgo. Cuando yo más, ¿por qué? Porque cuando yo individualizo, se me acrecientan los riesgos, o sea, se me potencializa el riesgo. ¿Sí? Cualquier tipo de individualización, se me potencializa el riesgo. El desplazamiento tiene riesgos, pero cuando lo individualizo se me potencializa. ¿En qué términos? Del manejo. Eso es la teoría general del riesgo. Eso hace parte de todo lo que desde la perspectiva administrativa se ha venido trabajando ya hace décadas. La teoría general del riesgo. El riesgo se potencializa, se aumenta. Cuando el riesgo es proporcional a la individualización o a la masificación. Cuando yo masifico, creo las condiciones para disminuir el riesgo, para amainar el impacto que me produce el riesgo, porque puedo producir máquinas o sistemas de transporte en donde puedo controlar más los peligros que implica el desplazamiento. Toda máquina en el cual se puedan transportar más personas, puedo potencializar ese tipo de situaciones. Puedo exigirle al operador que magnifique y potencialice cómo va a manejar el riesgo, las características que tiene el riesgo. Eso sería la conceptualización técnica. Entonces, la bicicleta, si bien es una manera de generar uno de los mayores problemas que tiene fundamentalmente el transporte, el acceso al mecanismo, potencializa otras cosas. ¿Cómo se ha venido confrontando eso? Porque estoy muy cercano a eso por experiencia personal. La familia mía maneja en Bogotá, hace parte de todo este programa de al colegio en bici, y son deportistas y están muy metidos en este tipo de situaciones. Entonces, conozco de primera mano esa situación. Entonces, ¿qué pasa ahí? La única manera de confrontar, ¿sí?, el riesgo, de disminuir los riesgos, es el cuidado de sí, es que la persona, enseñar a que la persona se cuide. ¿Esto cómo se hace? Indudablemente que con campañas y con procesos pedagógicos. Hay que, a los muchachos, y eso hace todo un ejército de funcionarios aquí en Bogotá, permanecen en los colegios haciendo campañas de prevención del riesgo, enseñándole a la gente a usar los elementos protectores, chaleco, cascos, y enseñándole un comportamiento adecuado, enseñándole que el ciclista es una persona sumamente vulnerable, ¿sí?, frente a la máquina. Es la máquina más vulnerable que hay. Entonces, que sea consciente de eso. Y finalmente, que es una de las características por experiencia propia en el desplazamiento y transporte, que maneje permanentemente a la defensiva, que maneje permanentemente a la defensiva, porque es la mejor manera de
defenderse a sí mismo, de optimizar su comportamiento, de que no le vayan a ocurrir tragedias. Entonces, que maneje a la defensiva. Eso se requiere todo un proceso permanente, constante. Ahí viene el problema. Eso implica costos. Entonces, no es dotar a la persona de una bicicleta como tal, sino que requiere todo un proceso adicional de prevención. Todo un proyecto, si cabe, o programa en la cual se mantenga permanentemente a la gente, advirtiéndola, conduciéndola, capacitándola sobre prevención. Y de alguna manera, inclusive, si se quiere, si cabe el término, controlándola, sancionándola, ¿sí? Porque con un comportamiento, digamos, arriesgado, está atentando contra su propia existencia. Entonces el Estado tiene que hacer eso. Entonces ahí se originan, indudablemente que todo el proceso va a originar una serie de costos también. No es únicamente la dotación, no es únicamente la responsabilidad de la persona, sino que el Estado tiene que estar atento a que, si bien es cierto, solucionó, que es económico, que es protectora del medio ambiente, que esto, pero emergen el problema del riesgo. Eso es una situación crítica. Entonces, bicicleta y motocicleta son dos elementos sumamente versátiles, sumamente accesibles, pero también le genera en sí mismo una carga económica en términos de logística y infraestructura al Estado. Es una carga adicional. Tiene que crear ciclovías, tiene que crear campañas de prevención, tiene que crear sistemas de coordinación adicional, cosa que inclusive en el transporte masivo puede reducirse o puede centrarse únicamente en lo que significa el transporte. Sí. Bueno, sí, profe. Eso es, okay, conceptualmente, eso no es tan sencillo. Sí, señor. Entonces sí. Voy a profundizar un poco más en los riesgos y de pronto lo que me dice en aportar, digamos, todo lo que tiene que ver ese es su aporte. Sí. Ok, profe. Ese es su aporte. Muchísimas. Bueno, Diego. Muy amable. A usted. Muchas gracias. Bueno, señor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Compañeros. ¿Quién habla? Oscar. Oscar Alejandro Rojas. Sí, señor. Profe, dos preguntitas. Una es señor. En cuanto a lo que son las conclusiones. No sé si por presentación, pues yo he visto que algunos compañeros hacen una conclusión general. A mí me gusta usualmente hacer varias conclusiones. Entonces no sé si estoy bien enfocado. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, le la respondo y luego viene la segunda. La primera, la conclusión tiene que estar en directa, diríamos en directa correspondencia con su hipótesis o con la problemática que usted está planteando. Las conclusiones tienen que ser lo más cerradas alrededor de su propio escrito, de su propio argumento. No, por poner un solo ejemplo, usted no puede hablar de las dificultades que presenta, por decir algo, el problema del desempleo, carrera administrativa, por ejemplo, el caso. La carrera administrativa como tal, y concluir que el problema de la carrera administrativa es un problema de salario mínimo, por decir algo. Bueno, tiene alguna relación, pero es otra cosa. Es otra cosa. ¿Sí? Ok. Sí, entonces usted tiene que centrarse en la carrera administrativa, el significado, la meritocracia, en los principios weberianos sobre la meritocracia. Sí, señor. Si efectivamente se están manifestando de esa manera, en el significado de cualquier proceso, de cómo la carrera administrativa hace manifiesto los procesos meritorios del funcionario. Sí, la meritocracia es como el término más importante en esta herramienta tan importante.
con un enemigo fundamental en eso, sí, claro. que es el clientelismo. ¿Sí? Sí, profe, o sea, sí, eso sí. La antítesis de la meritocracia es el clientelismo, por razones, un clientelismo político, político electorero, político económico, en donde se manifiestan situaciones de familiaridad, eso tiene un nombre específico, se me acaba de perder la palabra. Conflicto de intereses, como de el conflicto de intereses, lo que hace unos años se viene llamando como las puertas giratorias, que usted trabaja en una cosa y después se integra en otro, o viene de la empresa privada con una misión específica de manejar procesos dentro de la administración pública. Ya es usual dentro de la corrupción privada que meten, al igual que se da en las grandes empresas, meten espías o meten personas que puedan brindarle información. Eso ya se está usando. Aquí nunca se ha develado eso. Pero la empresa privada es absolutamente corrupta. Aquí se dice que la empresa privada era lo mejor en décadas anteriores y esto, pero la carrera administrativa se ve lacerada por eso, porque la empresa privada también es clientelista, también hace el ejercicio de las conclusiones. Exacta, hace el ejercicio de respaldar, por ejemplo, ahora con las alcaldías, pero le compromete, dice, yo le voy a respaldar su campaña, yo le voy a financiar su campaña, pero yo necesito, la empresa privada también está exigiendo cargos estratégicos. Ok, profe, le entiendo. Sí, señor. Profe, y una segunda pregunta, pues es ya el post-trabajo, cuando ya su merced nos califique este último 30%, ¿qué viene, profe? ¿Qué viene posterior? No, en lo personal, lamentablemente, es el corte. Para mí, yo dicto el módulo y evalúo más que dictar, porque en la virtualidad no se dicta, se evalúa los módulos y ya. O sea, yo estoy vinculado a la universidad de tiempo completo, pero no, pues en algún momento esos trabajos llegarán a mí para evaluarlos, pero no todos, algunos. Sí, profe. Sí, pero de pronto no me hice entender es posterior que viene para nosotros, porque tengo entendido que este es el trabajo de grado. Sí, presentarlo. Entonces, su merced nos da una certificación o normal ya con si pasamos ese módulo. Sí, pasarlo. Sí. Pasarlo. Lo importante es pasarlo. Sí, señor. Sí. Ok. Sí, señor. Okay. Bueno. Vale, profe. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muy amables. A ustedes. Aló.
profe, terminamos ya, porque no escucho a nadie. Sí, parece que sí, ya no hay nadie más, todo el mundo tiene cerrado el micrófono y todo. Bueno, profe, entonces buenas noches y a todos mis compañeros. Bueno. Jefferson, ¿se encuentra en línea? Jefferson.